ha sido una semana muy bendecida para este servidor. Compartir, hablar con ustedes personalmente, escuchar, y Dios verdaderamente es bueno. Y para siempre es su misericordia. En esta mañana este espacio va a ser compartido entre este servidor y el pastor Abreu. Y mientras yo pensaba qué palabras dejar en sus mentes antes de irnos, pensé en este tema. Le he titulado una corta meditación, 3 tipos de oidores. Y quiero dejarles con esta meditación para dejarlos o inquietarlos qué tipo de oidor has sido tú esta semana, qué ha pasado. El primer tipo de oidor lo quisiera ilustrar con un personaje que encontramos en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Encontramos aquí a Faraón. Y Faraón le responde a Moisés ante la petición de dejar ir al pueblo de Israel. Y le dice, Diego, I think they will need translation. Y le dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré de ir a Israel. Faraón representa un tipo de oidores, en el cual yo diría que son los que más abundan. Este tipo de oidor es el tipo de oidor que escucha y rechaza la palabra de Dios. Son los que no están interesados en nada de lo que tiene que ver con Dios. Hay muchos de esos. Yo creo que aquí, en esta semana, en esta mañana, no hay ninguno de esos acá. El hecho de que ustedes hayan venido a este campamento prueba que ustedes no son oidores como Faraón. El mundo está lleno de este tipo de oidores. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Quién es Dios para que yo haga eso? El siguiente tipo de oidor lo voy a ilustrar con otro personaje, este del Nuevo Testamento. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5. Libro de Lucas, capítulo 5, versículos 27 y 28. Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28. Me regocijo, Isaac, ahí con usted, hermana Lucy. Qué bueno. Nos dice el versículo 27 y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¿Cómo llamaríamos a esta clase de oidores? Estos son los que oyen, los que escuchan la invitación, los que escuchan el mensaje e inmediatamente lo ponen en práctica. ¿Estamos viendo ahí? Y noten que este Leví Mateo, el apóstol, fue tan decidido que dijo, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Jesús fue allá a la oficina de Leví, fue al taller de Leví, fue a la empresa de Leví Mateo, cualquier trabajo que tú puedas imaginarte, y Jesús va entrando allá y le dice, sígueme. Imagínate, el hermano Bairo trabaja con Uber, ¿cierto? Jesús coge y lo llama y le dice, necesito que me hagas una carrera. Y mientras Jesús va en el carro con usted, le dice, Bairo, sígueme. Más o menos esa es la escena que vemos aquí. Jesús se le mete al trabajo a Leví, le dice, sígueme. Leví lo siguió. Este
Este es otro tipo de oidor. Aquel que oyendo obedece inmediatamente. Hay otro tipo de oidor que lo quiero ilustrar, que aquí es donde me voy a centrar. El libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28. De hecho, los que son como Leví son pocos. Hechos, capítulo 26, versículo 28. Hechos, capítulo 26, versículo 28. Este trimestre, en la lección de escuela sabática, estamos estudiando el libro de Hechos. Pronto llegaremos a esta lección. Fíjate lo que nos dice aquí. Después de Pablo haber dado un sermón poderosísimo allí a Agripa, Agripa dice las siguientes palabras. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Este tipo de oyentes, como Agripa, creen en lo que dice la palabra de Dios. Se convencen, pero hay cosas que aún nos agarran, hay cosas que aún nos detienen, que son casi cristianos. Están casi persuadidos completamente, pero estar casi persuadido en la Biblia significa no estar completamente comprometido. El ser casi cristiano en la Biblia es no ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Yo no sé en esta semana con los mensajes y con los llamados que hemos escuchado del Señor, si hemos sido casi persuadidos o completamente persuadidos. Y si hemos sido completamente persuadidos, debemos tomar decisiones inmediatas, con oración, como lo hizo Leví Mateo. No esperemos a otra ocasión más conveniente, como le dice Agripa luego aquí a Pablo: ven de nuevo en otra ocasión más conveniente. ¿Saben cuál fue el pecado que cometió Agripa allí? Agripa cometió el pecado que ni tú ni yo jamás queremos cometer. Y ese pecado se llama el pecado imperdonable. Uy, ¿cómo así? Hay un pecado que no se perdona. ¿Sabía eso, hermana Angélica? Hay un pecado que la Biblia le llama el pecado imperdonable. Y allí Agripa cometió allí el pecado imperdonable. ¿Cuál es ese pecado imperdonable que Agripa cometió? Quisiera leerles qué consiste el pecado imperdonable. Vayamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Versículo 31 y 32. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Qué será perdonado a los hombres? Todo pecado y blasfemia. Yo alabo al Señor por eso. Todo pecado y blasfemia. Yo fui muy blasfemo. Yo blasfemaba a Dios. Escuchaba heavy metal. Y había una canción en inglés que se llamaba Tormentor of Christian Souls. Tormento de las almas cristianas. Y yo me regocijaba en esa canción. Pero todo pecado y blasfemia puede ser perdonado a los hombres.
pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Versículo 32. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Solemnes palabras. Ahora noten que aun aunque yo blasfeme contra el Hijo del Hombre, contra Jesucristo, me será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no me será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Será que es solo decirle al Espíritu Santo una mala palabra? ¿Será que maldecirlo? ¿Es esa la blasfemia del Espíritu Santo? ¿O qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Sería bueno definir esa palabra. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia en la palabra de Dios? Voy a darles una definición para que entiendan un poquito a qué se refiere Jesús aquí. Vayamos al libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 24. Pablo desde el versículo 17 está hablando la inconsistencia de los judíos entre lo que ellos predican y cómo ellos viven. ¿Okay? Y luego dice esto, pues como está escrito, el nombre de Dios es ¿qué cosa? Blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando usted ve estas palabras así, usted tiene que razonar un poquito con el versículo. Para entender qué se refiere y por qué Pablo está citando aquí este versículo, necesitamos entender qué era lo que él estaba diciendo antes. ¿Y qué era lo que él estaba diciendo antes? Pablo estaba diciendo a los judíos que ellos tenían la luz, tenían la ley, pero no estaban viviendo de acuerdo a esa ley, y cada vez más estaban enceguecidos a su propia condición, conformados con sus cosas externas. Y ese comportamiento, esa dicotomía, hacía que el nombre de Dios fuera blasfemado. ¿Qué entendemos entonces que es blasfemia? Blasfemia sería, una vez yo leo o escucho algo, una vez el Espíritu Santo me llama a mí, yo no lo pongo en práctica. ¿Okay? Yo no lo pongo en práctica. Y eso es peligrosísimo, porque si yo no coloco en práctica, cuando Dios me habla la primera vez, quizá la segunda vez el llamado de Dios no va a ser tan audible. Y la tercera vez va a ser menos audible. Y la cuarta vez va a ser menos audible, hasta que finalmente el corazón está cauterizado, que ya no escuchamos más la voz del Espíritu Santo. Allí hemos cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es gradual, no la cometes en un día. No es que hoy tú digas, rechacé esto, ya cometiste el pecado imperdonable. No, es algo gradual. Ahora, ¿por qué se dice que si se hace contra el Hijo de Dios será perdonada, pero si se hace contra el Espíritu Santo no será perdonada? ¿Qué hay de especial del Espíritu Santo que lo haga tan grave? Bueno, necesitamos entender cuál es la función del Espíritu Santo. Y en Juan 16, versículo 8, nos dice la función del Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo que Él ha venido a hacer? Juan 16, 8. ¿Estamos allí? Nos dice la palabra del Señor. Y cuando Él venga, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí,
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en el pecador? Lo convence del pecado. Es la única agencia que el cielo ha dejado para revelarme a mí mis pecados. Y si yo rechazo lo único que Dios ha dejado para que me revele a mí mis pecados, ¿qué más esperanza hay para mí? ¿Qué más esperanza hay para mí? ¿Saben yo cómo ilustro la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando yo era niño, yo alcancé a tener de esos zapatos que eran de suela dura que se pegaban con puntillas. No sé si alguno de ustedes recuerdan esos zapatos. Yo tenía el pie plano, así que tuve que usar zapatos ortopédicos. Y una vez fui donde el ortopeda y él me recomendó justo ese zapato para mí, pero había un problema con ese zapato. Y es que la puntillita era un poquito más larga que el grosor de la suela, así que una puntica de la puntilla sobresalía aquí, ¿ok? Adentro del zapato. Así que cuando yo me puse ese zapato, yo sentía la pullita allí de la puntilla. Y era bien incómodo caminar, claro, nosotros éramos pobres y volver a ir a pagar allá y nos olvidamos de eso. Así que mis primeros días caminando con ese zapato era por medio colocando el talón. Pero ¿saben qué comenzó a suceder? Algo bien interesante. A medida que los días pasaron me comencé a acostumbrar a esa puya hasta que al final ya no sentía dolor. ¿Saben qué había pasado a la suela de mi pie allí? Que me ayudó a no tener dolor. Se había formado un callo. ¿Sí saben qué es un callo, cierto? Sí, se están entendiendo mis palabras, un callo. Yo creo que en todas partes le dicen lo mismo, callo. Se me formó un callo. Y era tan grueso, la piel allí, que no me sentía, me ayudaba a no sentir dolor. El pecado contra el Espíritu Santo es lo mismo. Cuando el Espíritu Santo te habla a tu corazón, te constriñe, te ayuda a sentir dolor por el pecado y te invita a renunciar al pecado y a tomar decisiones. No esperes a otra ocasión más conveniente como Agripa. Allí mismo acepta. ¿Por qué? Porque si tú esperas hasta que el otro sábado te hagan otro llamado, o el otro congreso en Heavenly Life te hagan otro llamado, tu corazón no va a estar tan receptivo como dice. ¿Sabe qué comienza a suceder? Que el pecado que antes a mí me escandalizaba, que yo lo veía tan grande, lo veía tan horrible, comienzo yo a insensibilizarme hasta que al final el callo es tan grande en mi corazón que ya no siento dolor. No siento dolor. Me insensibilizo. No hay forma en que se me convenza. Es una cosa terrible. Es una cosa terrible posponer la obediencia. En inglés se le dice procrastination. It is a terrible thing to procrastinate. Es una cosa peligrosa. Dilatar. Esa sería la traducción más correcta en español. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, hermana, de tomar decisiones. Hoy es el día de tomar decisiones. Cierro con las palabras de Hebreos. Capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 7 en adelante. Por eso, Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Por eso,
como dice el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. De hecho, paréntesis, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Espero que no haya duda entre cada uno de nosotros que el Espíritu Santo es Dios. Es una persona distinta a Jesús y al Padre. Tiene divinidad, tiene existencia eterna por sí mismo. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyeres mañana su voz, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Has escuchado esta semana la voz del Espíritu Santo? ¿La has escuchado hoy? ¿Has escuchado al Espíritu Santo decirte que el tiempo se ha acabado? ¿Has escuchado al Espíritu Santo decirte que hay una crisis en la cual estamos? ¿Has escuchado al Espíritu Santo decirte que la agricultura es el plan de Dios por excelencia? Como nos dijo nuestro hermano Giovanni, ¿has escuchado al Espíritu Santo decirte que hay que sacar a los hijos de las escuelas del mundo porque se van a perder? ¿Has escuchado al Espíritu Santo decirte que hay que hacer reformas en el vestido? ¿Has escuchado al Espíritu Santo decirte que hay que hacer reformas en la alimentación? ¿Has escuchado al Espíritu Santo decirte que pronto la condición en las ciudades será tan difícil que será imposible salir y que hay que salir pronto? Si has escuchado esa voz, la palabra de Dios te dice, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. ¿Has visto tú las obras de Dios? Esa es evidencia que el Señor quiere darte victoria. Por eso me disgusté con aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego termina aquí el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Incrédulo no es decir yo no creo en Dios. Incrédulo es escuchar la palabra de Dios y no obedecerlo, no tomar una decisión. Si yo escucho la palabra de Dios, aunque la crea, Agripa la creía, pero no tomó una decisión. Que no seamos como Agripa, que digamos, por poco me persuades. Estando casi persuadidos, es como si fuese estar completamente no convencido. Que esta semana, que al viajar el día de hoy, la mayoría pueda meditar en las cosas que el Señor nos habló esta semana y podamos tomar decisiones para la vida eterna. El Señor les bendiga.